Buenos días para todos, mi nombre es Paola Aragón Peña y el día de hoy les presento un conversatorio sobre la fundamentación conceptual de la psicología política. Bien, vamos a dividir este conversatorio en tres partes, así que vamos a iniciar. En esta primera parte tocaremos cuatro temas importantes. Primero, ¿qué se entiende como psicología política? Segundo, ¿cuál es su objeto de estudio? Tercero, profundizaremos en algunos temas de análisis. Y como cuarto punto, hablaremos de las líneas de investigación de la psicología política. Bueno, primero, ¿qué se entiende por psicología política? La psicología política es una disciplina que combina elementos de la psicología y de la ciencia política para comprender cómo los factores psicológicos influyen en el comportamiento político y viceversa. Su objetivo principal es analizar las interacciones entre individuos, grupos, estructuras políticas y procesos mentales que realmente impactan las decisiones y actitudes y pues además también los comportamientos dentro de un contexto político. Esto incluye estudiar cómo las creencias, emociones, actitudes, valores, percepciones afectan la forma en que las personas participan en la política. ¿Cuál es su objeto de estudio? El objeto de estudio de la psicología política es entender cómo los procesos psicológicos individuales y grupales influyen en los fenómenos políticos. Entonces, la psicología política abarca el análisis de las motivaciones, emociones y cogniciones que determinan el comportamiento político de las personas, tanto en su rol de ciudadanos como en los de líderes. Además, la psicología política examina cómo los contextos políticos moldean la psicología de los individuos y de los grupos, considerando así aspectos como la identidad política, el poder, el liderazgo y la influencia social en la toma de decisiones. Algunos de los temas de análisis principales en la psicología política incluyen, primero, el comportamiento electoral, que es cómo las emociones y las creencias y actitudes influyen en la forma en que las personas votan o se abstienen de hacerlo. También otro de los temas de análisis es la ideología y actitudes políticas, que significa el estudio de cómo se desarrollan y combinan las ideologías políticas y además cómo están compuestas y cómo influencian el comportamiento de los individuos y grupos. También hablamos de un tema de análisis muy importante que es el liderazgo político y este es el análisis de las características psicológicas de los líderes y cómo estas características influyen en la toma de decisiones y en el comportamiento de las masas. También analiza la influencia social y la propaganda. Entonces, analiza cómo la persuasión, la manipulación y los medios de comunicación moldean las actitudes y comportamientos de los políticos. Y por último, analiza la polarización y los conflictos. Es decir, que nos brinda información de cómo los factores psicológicos contribuyen a la división y el conflicto entre grupos políticos. Las principales líneas de investigación de la psicología política son, primero, identidad política, es decir, qué es cómo la investigación sobre cómo la identidad de las personas y los grupos afecta las actitudes políticas, incluyendo el nacionalismo, el entrocentrismo y la discriminación. Segundo, la neurociencia política, que examina los procesos cerebrales relacionados con la toma de decisiones políticas, el liderazgo, la respuesta emocional a ciertos estímulos políticos. Tercero, la psicología de las masas, que explora cómo se comportan los individuos dentro de grandes colectivos y especialmente en situaciones de crisis o propaganda o regímenes autoritarios. Cuarto, analiza los procesos de toma de decisiones, cómo los factores cognitivos y emocionales influyen en las decisiones políticas individuales y grupales. Bueno, en esta segunda parte del conversatorio hablaremos de la manera en la que la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios.
Y bueno, es que la psicología política puede contribuir al fortalecimiento de procesos comunitarios al proporcionar conocimientos sobre cómo los factores psicológicos individuales y grupales influyen en el comportamiento y la cohesión dentro de una comunidad, ya que puede fomentar la participación comunitaria, ayudando a identificar las barreras psicológicas que nos impiden la participación activa en la vida comunitaria, así como de pronto el miedo a la exclusión, la falta de confianza o la apatía. A través de este estudio de motivaciones y percepciones, es aquí donde se pueden desarrollar estrategias para aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y fortalecer el sentido de agencia y poder colectivo. También promueve el empoderamiento colectivo, ya que la psicología política fomenta el comportamiento a nivel comunitario al analizar cómo los individuos y grupos pueden adquirir más control sobre sus vidas y sobre sus entornos. Esto incluye trabajar con comunidades para desarrollar un sentido de identidad, promover un liderazgo comunitario y generar confianza dentro de los procesos de la organización social. Este empoderamiento se relaciona con la capacidad de los miembros de la comunidad para influir en las decisiones políticas y sociales que afectan su vida. La psicología política también fortalece la cohesión social, ya que permite comprender cómo se construyen o se debilitan los lazos entre miembros de una comunidad. La psicología política nos ayuda a identificar factores que generan divisiones, como perjuicios, polarización, y propone ciertas intervenciones para mejorar el sentido de pertenencia y la solidaridad. Además, pues también fortalece procesos, ya que mejora los procesos de resolución de conflictos. Es decir, que la psicología política nos ofrece enfoques para la mediación y la resolución de conflictos a través del entendimiento de las motivaciones psicológicas y emocionales de las partes involucradas. Esto puede ayudar a desarrollar prácticas de diálogo inclusivo, de negociación, que permite realmente llegar a soluciones pacíficas y sostenibles. Por último, desarrolla liderazgos inclusivos. La psicología política ayuda a identificar los tipos de liderazgo más efectivos dentro de un contexto comunitario al entender qué características psicológicas hacen que un líder sea inclusivo, inspirador, efectivo. Estos liderazgos comunitarios se pueden promover con un líder que represente los intereses de todos los miembros de la comunidad, especialmente de aquellos que históricamente han sido marginados, porque pues facilita la construcción de confianza entre las instituciones. Esto es fundamental para la estabilidad y la cohesión de cualquier comunidad. La psicología política contribuye al análisis de cómo las percepciones sobre la legitimidad, la transparencia, la eficacia de las instituciones afectan la participación y el compromiso de los ciudadanos. Bueno, llegamos a la tercera parte y a casi el final de este conversatorio con una reflexión de cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción del perdón y reconciliación en un escenario post-conflicto en Colombia. En mi opinión, la psicología política puede ser un instrumento clave en la construcción del perdón y la reconciliación, ya que aborda factores psicológicos que nos permiten superar el trauma, restablece la confianza y fortalece la cohesión social. En primer lugar, la psicología política nos ayuda a comprender el impacto del trauma colectivo e individual causado por décadas de violencia, permitiendo así diseñar intervenciones psicológicas que realmente promuevan la sanación emocional. Y a través de estas intervenciones se pueden reducir los sentimientos de venganza, resentimiento, odio, que dificultan el proceso de reconciliación. Asimismo, la psicología política facilita la reconstrucción de una identidad social en comunidades afectadas por el conflicto, fomentando la creación de narrativas inclusivas compartidas entre víctimas, entre víctimas y excombatientes y entre otros actores al trabajar en el reconocimiento del otro. Esta disciplina promueve el desarrollo de la empatía, de la comprensión mutua y de elementos esenciales para el perdón y la construcción de relaciones dañadas. Otro aspecto crucial es el diseño de estrategias de justicia transicional, donde la psicología política contribuye a generar condiciones para que las personas en comunidades puedan procesar
todo el daño que les ha pasado y que al mismo tiempo puedan avanzar a una convivencia pacífica. Esto puede incluir de pronto iniciativas que faciliten el diálogo y la participación ciudadana, creando espacios donde las víctimas puedan expresar sus experiencias y recibir el reconocimiento, mientras los excombatientes puedan mostrar su compromiso con la reintegración. Y finalmente, la psicología política ayuda en la creación de la confianza de las instituciones y el Estado. Esto es un factor fundamental en el posconflicto al promover un sentido de justicia y de reparación. Fortalece la legitimidad del proceso de paz y se facilita el perdón colectivo. En resumen, esta disciplina es esencial para transformar los sentimientos negativos y restaura la cohesión social, permitiendo así avanzar hacia un proceso sostenible de perdón y reconciliación en Colombia. Gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharme, por prestar atención a este video y espero pues que este conversatorio haya sido de su agrado.